naturaleza del derecho internacional privado. Mi nombre es Álvaro Arana Rodríguez y de esta manera vamos a comenzar a dar introducción de la naturaleza del derecho internacional privado. Mi nombre es Álvaro Arana Rodríguez y de esta manera vamos a comenzar a dar introducción al curso. Pero antes que todo, necesito que por favor, voy a quitar un poquito esto para poderlos ver. Necesito que ustedes... Necesito que ustedes compren esta ley. La ley de derecho internacional privado es el decreto 1575. ¿Por qué necesito que la compren? Porque va a ser nuestra base del curso. También necesito que compren la Constitución y por ahí otras leyes que les voy a ir pidiendo. Entonces, y aquí les voy yo mostrando, al final las van a tener que comprar porque les van a servir para sus exámenes. Estas son unas cuantas nada más, porque ahí vamos a ir viendo cositas que realmente nos interesan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es la ley de extradición, la ley de reguladora del procedimiento de extradición, la ley, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios, que es lo que tengo aquí a la mano, Declaración Americana de los Derechos Humanos del Hombre, los convenios fundamentales de la OIT, y también los pactos, convenios y todos aquellos que el Estado de Guatemala pretenda o haga valer ante otros estados para ser parte de los mismos. Entonces se le llama Estado parte. Hablemos un poco entonces de qué es derecho internacional, para que vayamos aterrizando o vayamos o comencemos despegando. ¿Me voy a tomar un poquito de esto? Me dieron un té caliente. Bueno, entonces vamos a hablar. Cuando hablamos de derecho internacional privado, nos estamos refiriendo a todas aquellas acciones que se llevan a cabo con determinadas personas o prácticamente, digámosle así, de forma interna. O sea, el derecho internacional privado de las personas, el cual permite que de alguna manera nos vayamos nosotros entendiendo que existe una posibilidad o relación entre el derecho privado y el derecho de público. Más hablamos del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional privado, que no es la clase, que quede claro, solo es un ejemplo, estamos hablando de todas aquellas relaciones que existen entre los estados parte. Entonces, quiere decir que son problemas o litigios, o como nosotros le llamamos litis a los asuntos, que se van a dirimir o se van a arreglar entre los estados. En el caso del derecho internacional privado, la finalidad es que se arreglen o se solventen todos aquellos problemas de carácter privado, que puede ser unas personas, bueno, prácticamente es entre personas privadas. Por ejemplo, hablemos de la edad de los muchachos, de que a la mayoría de edad, que es 18 años en Guatemala, pues cumplen ellos la mayoría de edad, pero en otros estados, en otros países, la mayoría de edad es de 20, en algunos creo que es de 21, si no estoy mal. Entonces, todos aquellos chicos, muchachos que permitan prácticamente que cumplan esa edad, allá en su lugar donde ellos, la ley dice que a la mayoría de edad son 21 años, pero aquí en Guatemala alcanzan la mayoría de edad a los 18 años. Entonces, ¿eso dónde lo podemos ver? Pues obviamente lo podemos ver en el Código Civil, pero ahorita no los voy a tocar los puntos porque no estamos viendo ningún ejemplo, ningún caso concreto. Pero lo que estamos aprendiendo ahorita es cómo introducirnos al derecho internacional privado. ¿Y cómo nos introducimos? Pues obviamente vamos a ver algunos autores que nos dicen más o menos qué es el derecho internacional privado y algunos cómo lo relacionan con el derecho internacional público. Por ejemplo, yo les puedo decir, tratemos una ¿cómo se dice? Una definición. Yo puedo decir que el derecho internacional privado, yo lo voy a decir así, pero no es así. O sea, es como un ejemplo. Y luego vamos a ir viendo diferentes autores de Poulet, de Rose, Assey y todos los demás que van a aparecer ahí. Entonces, por ejemplo, yo diría que el derecho internacional privado está aquel conjunto de normas jurídicas, principios, ya ramas del derecho en los cuales se tratan problemas de carácter internacional, pero que sean privados. Pero es un ejemplo. Entonces acuérdense que cuando uno empieza a estudiar derecho, ¿qué es lo primero que a uno le enseña? La definición de derecho. Concepto es una cosa y definición es otra cosa. La gente dice es que el concepto de derecho es tal cosa. Yo les digo, no, el concepto de derecho es derecho. El concepto de derecho internacional privado es derecho internacional privado. Lo que no nosotros hemos tratado es la definición. Alguien me dijo, pero ¿y por qué usted dice que es concepto? Pues le voy a explicar por qué, le dije yo. Bueno, así me lo enseñaron a mí también cuando yo decía que el concepto de derecho era tal cosa. Pero a mí me lo enseñaron de tal manera, así muy sencilla, diciéndome que el concepto de este marcador es concepto.
¿Qué es concepto de marcador? Es marcador. Aparte que me dijeran de una definición de este marcador, entonces yo podría empezar a definirla. Pues es un objeto aproximadamente de 10 centímetros, de color amarillo, contiene unas letras que dicen Bolic, visor, entonces tiene un tapón negro, tiene una punta amarilla, tiene un protector negro, estaría dando yo entonces la definición. Entonces, por eso cuando uno dice, deme un concepto de derecho internacional privado, uno solo debe decir que es el derecho internacional privado. Pero cuando le dicen a uno, deme un concepto de derecho internacional privado y su definición, entonces uno dice, el concepto de derecho internacional privado, o sea, el concepto es derecho internacional privado. La definición es la siguiente, o sea, dos temas. Concepto de derecho internacional privado y la definición es tal. Entonces así la vamos a ir aprendiendo. Si me mandan algo a mí para yo poder leerlo, entonces yo les puedo ayudar, pero por ejemplo aquí tengo de Katy, buenos días Katy, pero aquí tengo también un mensaje reenviado de, ¿saben qué se me ha olvidado ustedes? Y que sí, creo que se me pasó ayer, y hoy lo voy a hacer en un ratito al terminar, que me enviaron unas fotos para que yo se las comente, hoy solo se las voy a comentar. De aquí hay un de Aníbal URG, dice, no sé qué querrá decir. Realmente no sé, eso no le voy a poner atención porque me está distrayendo. Entonces necesito que manden cosas que realmente competan de nuestro curso, mientras estemos en el curso, porque es Derecho Internacional Privado, para que no tengamos ningún problema, ¿verdad? Bien, entonces, enlace. Estuardo Mía, qué bien, ya me lo aclaró, es un enlace para que los demás compañeros se sometan o se metan, digo yo, al curso, ¿verdad? Muy bien, gracias, Eduardo Mejía, por hacernos ahí la aclaración. Instrucciones, pues no sé qué instrucciones, pero ahí que ustedes las lean, es para ustedes, no es para mí. Entonces, no nos salgamos del rollo y metámonos entonces a definir. Primero, definiciones del derecho internacional privado. Vamos a ver varias. La idea, ¿por qué vamos a ver varias? Porque los varios o diferentes autores determinan o definen el derecho internacional privado de muchas formas. Entonces, pero realmente al final el contexto dice de que no hay una sola definición exacta para el derecho internacional privado. Entonces, todas estas definiciones son dadas por varios autores con la finalidad que ustedes como estudiantes al finalizar pues puedan elegir la que a ustedes mejor les parezca, siempre y cuando encaje o enlace en lo que se está queriendo decir, ¿verdad? Si no les comparto lo que nos enviaron, fíjense que a mí realmente se me pasó, no les voy a mentir, pero ahorita que me mandaron ese rollo ahí, me llamó la atención. Entonces, tengo que compartirles una información que la universidad envió y que nos dijo que la estuviéramos compartiendo en los primeros días de clase. Y solo se los voy a decir, fíjense que sí, yo creo que no sé si ustedes lo logran ver ahí. Bueno, dice que es las boletas de inscripción. Yo se las tengo que compartir, pero creo que lo voy a hacer al final, ¿oyen? Porque ahorita no me va a dar tiempo. Entonces, sí, buenas noches, listados. Por favor, proyectar estas imágenes unos minutos previos a impartir conferencia en vivo durante todo el mes. Bueno, tengo todo el mes para hacerlo. Entonces lo voy a hacer al final. Bueno, entonces veamos aquí. Considerando que deberá de investigar por sus propios medios, en teoría, lo que uno pretende con las definiciones de que ustedes elijan la que sea más cuerda, la que sea más lógica, aunque a veces hay algunos catedráticos que son muy cuadrados, quieren la que está del fulano, del sutano, pero no, en realidad, siempre y cuando encaje con el conjunto de normas jurídicas, principios, ramas y todo lo que está ahí, y ustedes digan que tiene, pero ¿cuál es el objeto, la finalidad? Tiene como objeto resolver problemas de carácter internacional privado. Con eso ustedes están cerrando su definición. Veamos la primera. Vamos a ver la primera de los derechos según del concepto, los conceptos según Romero Prado. Bien, pues vamos a ir sacando una por una y van a ver que cada uno le pone un poquito de sal a la sopa y van a ver por qué. Porque cada uno la hace de forma diferente. Si yo creara mi propia definición, yo podría hacerla amarrada de todos estos que tenemos. Sí. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es el objeto o el objetivo principal. Veamos qué dice Romero Prado. Romero Prado dice que es el conjunto de normas jurídicas, y por eso lo subrayo, que tiene por objeto el fin de determinar cuál es la jurisdicción competente a la ley que debe de aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes, que sean términamente en el espacio, en el tiempo y en determinado territorio.
Entonces, aquí el expresidente Romero Prado, 1971, de donde lo saqué, por eso está entre comillas, ¿verdad? Que reclama su observancia. Esto quiere decir que el conjunto de normas jurídicas debe ser aplicado en determinado estado. ¿Por qué razón? Porque obviamente cada uno de los estados tiene sus propias leyes. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo pongo como ejemplo mucho Estados Unidos porque estados son estados, unidos porque están unidos, obviamente, va, lógica, qué gran ciencia, ¿va? ¿Por qué son Estados Unidos? Porque cada uno de esos estados, como el estado de Guatemala, tiene sus propias reglamentaciones, sus propias normas. En un lado les dan licencia, en otro lado no, en otros sí se permiten los indocumentados, en otros pueden trabajar, y así, cada quien tiene sus propias leyes, en otras leyes los prohíben, en fin, todo lo que ustedes quieran ver, pero es una forma de determinar el conjunto de normas jurídicas en que se debe aplicar en determinado caso, pero dependiendo también de las leyes que tenga ese estado, según Romero Prado. Ahora veamos a Bustamante. Bustamante lo va a definir similar, solo van a ver qué es lo que le agrega. Bustamante dice que es el conjunto de normas y principios, arriba conjunto de normas jurídicas. Entonces, el conjunto de normas jurídicas y principios, y ahora amarrándola, que determinan los límites en el espacio, la competencia legislativa de los estados cuando están sometidos a una o varias legislaciones, según sea el caso de cuando deba de aplicarse. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de Estados Unidos, estados separados pero unidos, cada quien tiene sus reglas. Si hablo de Guatemala y todos sus departamentos, cuando yo dije en una clase presencial, si hablo de Guatemala y de sus departamentos, alguien dijo, qué desastre, ¿va? ¿Y por qué es un desastre? Pero me llamó la atención porque uno vive de puras anécdotas de los muchachos en las aulas y dice, qué desastre, ¿va? Porque nosotros ni siquiera tenemos unas leyes buenas. Yo dije, lo que pasa es que sí tenemos leyes buenas. Las leyes son buenas, las leyes están ahí. Nosotros como estudiosos del derecho y que queremos que se aplique la ley, lo vamos a hacer, pero muchas veces no lo hacemos y la gente no tiene la cultura, nosotros no tenemos la capacidad, nos volvemos corruptos, hacemos cosas indebidas y ahí es donde se quiebra, o como dicen, donde el break de las leyes se quiebra. Porque miren, aquí como alguien me dijo, necesito un buen abogado. ¿Para qué? Para que saque un preso de la cárcel. ¿Y qué hizo? Pues mató a los... bueno, no está tan fácil sacarlo. Pero ellos dicen que tengo un buen abogado porque ese abogado puede tal vez financiar, pagar, qué sé yo, hacer cosas indebidas para que pueda salir la persona. Pero ¿será correcto? Eso es quebrantar la ley. Pero sin embargo, si usted va a hacer sus procedimientos como deben de ser, según la ley, pues pasará mucho tiempo queriendo hacerlo bien. Entonces yo le dije, al final, ¿sabe qué pasa? Es que no es que hayan malos o buenos abogados, solo hay abogados, pero esos abogados hacen cada quien trabaja de diferente forma. Entonces, abogados buenos para ustedes son aquellos que sobornan, que pagan y que sacan pisto y cumplen con su meta. Y los abogados malos son aquellos que siguen los procesos de acuerdo con la ley. Entonces, para mí, solo existen abogados. Que haga cada quien en su campo es muy su problema. Entonces, el conjunto de normas jurídicas y principios, ¿verdad? Que están sometidos a una o varias jurisdicción, dependiendo del caso donde se tengan que aplicar. Aquí hay otro mensajito, Lee consulta, ¿se puede relacionar el comercio internacional entre derecho internacional como la aduana? Lo que pasa, bueno, de hecho, el derecho internacional privado, derecho público, yo les puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque existen los contratos. De todas maneras, gracias Aníbal, consultas, pero el comercio internacional es prácticamente un decreto, puede ser un decreto, puede ser una ley, puede ser un acuerdo, ¿verdad? Entre los estados de pacto de una manera. Entonces, ¿cómo se aplica una ley internacional? Aunque me sacó aquí del rollo, pero está bien la pregunta. Por ejemplo, en los contratos o en las importaciones o en las exportaciones. Por ejemplo, si viene un carro, lo voy a poner así sencillo. Si viene un carro de allá por allá, o vienen carros, o van mercancías, vienen aduanas, pero esa mercancía tiene que venir, obviamente, yo digo así, sellada del lugar donde viene. Digamos que viene de Japón, por ejemplo. Y resulta que al venir a la aduana, pues aquí no se va a pagar el impuesto, allá se paga un impuesto para salir, y aquí se va a pagar un impuesto para entrar. Y ahí hay un contrato, existe un contrato. Ese contrato es de carácter internacional porque se hizo entre una empresa transnacional y una guatemalteca privada. Ahí aplica el derecho internacional privado. Suponer que no nos quieran dar la mercadería, pero eso va a ser aquí en Guatemala. Pero si de allá no nos quieren tratar, hay un convenio, hay un negocio
y se debe de cumplir a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, ¿qué leyes se deben de aplicar para poder demandar o para poder juzgar a alguien? Pues se va a aplicar técnicamente las leyes del lugar donde se esté dando el problema. Bueno, eso es solo para contestarle a Aníbal. Aníbal aquí, después lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, pero era como hacer una relación, ¿verdad? Aquí dice, buen día, mencionaron alguna ley, sí, lo mencioné yo, que compren el decreto 1575 del Código de Derecho Internacional Privado, que compren también la Constitución, que no tiene ningún decreto. Por el momento esas son las que me interesan, de ahí les mencioné la ley de extradición, de derechos humanos, la OIT, el Declaración de Derechos Humanos del Hombre, porque ahora hay Declaración de Derechos Humanos del Hombre, aunque nadie lo pone en práctica, pero se pueden violar los derechos del hombre. Miren, se los voy a poner aquí. Se los voy a poner aquí solo para que vean que sí existe la Declaración Americana de los Derechos. Aquí está bien. Y tal vez la miran ahí porque yo tengo que estar quitando la pantalla. Está claro, me dice derechos, ¿ya? Derechos, o sea, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, pero esas no las compren todavía, las vamos a ir viendo despacio. Lo que sí es que compren es la Constitución y que también compren el Código de Derecho Internacional, pero supongo que ya lo tienen. Bueno, vamos a seguir entonces. Se les estaba diciendo, según el concepto de Bustamante y el concepto de Romero Prado, que Prado le pone como normas jurídicas y Bustamante le agrega principios. Y así vamos a ir viéndolo. Miremos otro aquí. Niboyet, por ejemplo, Niboyet dice, miren, pues yo voy amarrando dos definiciones. El Niboyet dice, es la rama del derecho público que tiene por objeto, si se dan cuenta, no menciona conjunto de normas, no menciona nada, solo dice que es una rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de los cuales gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referente al nacimiento o la extinción de los derechos. Asegura de esta manera el respeto a los derechos humanos. Niboyet ya habla de una rama del derecho. ¿Por qué habla de una rama del derecho? Porque él está asumiendo que es una derivación del derecho internacional público, y abajo él lo aclara. Ahorita lo aclara él. Entonces, por ejemplo, dice que para él simplemente el derecho internacional privado es resolver conflictos de leyes referentes al nacimiento y la extinción de los derechos. Por ejemplo, el nacimiento. Resulta que vienen dos norteamericanos aquí y nace el patojo aquí en Guatemala. Entonces, él prácticamente es guatemalteco porque nació en Guatemala, pero ellos se lo quieren llevar para Estados Unidos porque ellos viven allá. Entonces tendrán que tramitarle su nacionalidad y aquí le tendrán que dar todos los documentos necesarios para que ellos puedan llevarse al niño y poder nacionalizarlo en su país. Es un ejemplo muy sencillo. La gente que nace en Estados Unidos, por ejemplo, que se va de migrantes a Estados Unidos, de mojados, llegan allá, hacen su vida y tienen sus hijos. Allá todos sus hijos allá van a ser norteamericanos, aunque tengan cara de mono, como dijo alguien, porque es la verdad. Yo por experiencia les puedo comentar eso, no porque yo tenga hijos con cara de mono, sino que porque allá hay mucha gente que se ha ido y vivir. Ellos tienen nacionalidad estadounidense norteamericana, y si ellos pueden optar a la doble nacionalidad, pero yo al menos no lo haría, que se queden con la nacionalidad, que me vaya a Guatemala, que me ay, eso no tiene nada que ver. Entonces, es un ejemplo. Esto es lo que dice Niboyet, o como ustedes lo quieran leer, Niboyet, como ustedes quieran. Entonces, él pretende resolver los conflictos. Si yo armara la definición de los tres autores, diría que es el conjunto de normas jurídicas y principios definidos de una rama del derecho público, ¿ya?, que tiene por objeto resolver los problemas de los individuos metidos en conflictos dependiendo de la ley que sea aplicable. Entonces, otro ejemplo que puedo poner es cuando una persona extranjera viene a Guatemala y asesina a alguien, pues no se va a ir corriendo allá a Estados Unidos y miren, allá maté a alguien yo, pero no me hagan nada. Se va a Estados Unidos, aquí se determina si las cámaras, ya ven ustedes las cámaras cómo ayudan ahora un poco a la delincuencia, y aunque les vale frente a las cámaras. Estaba viendo un video que horribles que pasan ahí en la tele de cómo realmente matan a las personas. Es triste y sí es increíble. Pero viene la persona y comete un asesinato aquí. Yo les voy a poner un ejemplo de un expresidente también de aquí de Guatemala, Portillo, que estuvo en México, parece que había asesinado a dos, estuvo aquí, fue presidente de Guatemala, que no es nada del otro mundo, que aquí en Guatemala cualquiera pueda ser presidente, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos somos libres, soberanos, independientes, pero estamos jodidos. Bueno, entonces se va para Estados Unidos y aquí se determina que fue el fulanito. Pues lo tratan de localizar y piden la extradición. La pregunta es,
¿Lo vamos a juzgar conforme a las leyes de Guatemala o conforme a las leyes de Norteamérica? Ellos podrían pedir que se le pueda juzgar allá y que no lo quieran dar porque lo van a juzgar allá. Entonces, nosotros pedimos que lo traigan aquí. ¿Por qué? Porque aquí fue donde cometió él el asesinato. Entonces, si alguien comete delito en Estados Unidos y está en Guatemala, lo piden en extradición para juzgarlo según las leyes de allá. Entonces, ¿dónde entra el derecho internacional? Entra, por ejemplo, en la ley de extradición, en donde los estados partes convienen en entregar a las personas, pero también hay ciertas reglas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se den ciertos pasos, que ellos hagan la petición, en fin, todo eso. Son ejemplos que yo les voy dando ahorita nada más para que aterricen, no tienen que memorizarlo, solo apréndanse ahorita la definición de derecho internacional privado y punto, y ahí nos vamos a ir. Bien, entonces Pilet, que ya es otro autor, dice que de todos esos autores, pues van a tener que decir, es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia o es un conjunto de normas jurídicas, según la ciencia, o una rama de la ciencia, ¿ya? O es una rama del derecho público como ciencia. Ustedes pueden ir amarrándolo ahí como quieran. Al final vamos a hacer una vez si nos queda buena. Bien, John Pilet ya dice que es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene por objeto miren, la ciencia que tiene por objeto reglamentación jurídica de las relaciones internacionales del orden privado. Para él es simplemente una ciencia que regula, que tiene un reglamento en base a los acuerdos, convenios, declaraciones y lo que ustedes quieran para poder ordenar o tener un orden público, para aplicar la ley que corresponda en el Estado que realmente debe de ser. Depende, como les digo, el derecho internacional privado tiene muchas facetas que a muchos no nos interesan para ustedes, pero cuando están en la práctica del ejercicio profesional, pues yo les digo una cosa, cuando uno está ahí no sabe uno nada, entonces hay que auxiliarse por ahí de la gente, que le vaya uno orientando y de alguna manera pues poder seguir haciendo las cosas como deben de ser, ¿verdad? Muy bien, entonces Pilet, tenemos a Nibolet, salimos de Romero, salimos de Bustamante, entramos a Nibolet y Pilet nos dice que es una ciencia. Ahora miren aquí, Andrés Bello, yo creo que esta es la que más encaja. Andrés Bello, tan bello, Andrés, ¿va? Tan bello, ahí nos dejó una definición, el bello. Entonces, ¿qué dice Andrés? Dice que es una normativa jurídica de cada estado. Aquí ya él separa los estados. Dice, es una normativa jurídica, o es una ley del estado, ¿ya? Que determina la aplicación del derecho internacional privado en la población, de normas distintas enfocadas a resolver un conflicto de carácter internacional o simplemente es el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. Así, yo me quedaría con esta, pero ustedes busquen la que más les guste. Por eso en la introducción yo también les dije que ustedes podían elegir la que más les gustara, pero sin salirse del cajón, porque tiene que enlazar. Y por último, no por último, sino que creo que ahí con Dunker Biggs vamos a terminar. Acer o como ustedes le quieran llamar, Acer, dice que es miren, aquí ya la amarra, aquí dice, es el conjunto de principios que determinan la ley aplicable, pero no dice que es un conjunto de normas, que es una ciencia, no dice, porque ese es su concepto, es su idea, ese es el concepto es una idea, y que el concepto es una idea, como les dije, marcador es marcador, ok, pero ¿qué va a llevar el marcador? ¿Qué tiene el marcador? Pues definámoslo, ¿verdad? Entonces, el concepto es una idea, y del concepto viene la definición. La idea que tengo yo es de hacer un libro, por ejemplo, mi libro, el derecho, yo escribí un libro de derecho procesal administrativo hace años, en el 2010, creo, ya ni me acuerdo, pero se vende, la imprenta Oscar de León Palacios lo emitió, es un librito pequeño solo para derecho administrativo, procesal administrativo, y ese libro, pues yo tuve la idea tenía el concepto de derecho procesal administrativo, lo tenía. Lo que yo tenía que definir es cómo hacerlo para que los estudiantes no les costara el derecho procesal administrativo, como me costó a mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo vi muy complicado y solo son 3 cosas las que se ven, que son los recursos, ¿ya? Así de sencillo, que es, digámoslo así, el administrado, los recursos y el proceso. Y era complicado. Y eran 2 recursos, de revocación y de reposición. Y revocatorio y reposición. Y uno los confundía tantos que en el examen le digo no tan mal. Entonces, conjunto de principios que determina la ley aplicable entre
las relaciones entre individuos pertenecientes a estados o territorios diferentes. Eso es lo que quiere decir hacer. O sea que para él, si se dan cuenta, ahorita ustedes dicen, qué locura, va, tanta onda ahí, meten una cosa. No, sí es una locura, pero cuando uno ya va aterrizando y analizando cada concepto, uno va entendiendo que el derecho internacional privado es aquel conjunto de normas y principios, ¿verdad? Según la ciencia, ¿ya? Así como voy yo, que norman jurídicamente a cada estado en la aplicación de sus leyes, dependiendo del conflicto o del lugar donde se encuentra. Bueno, aquí lo hice yo toda la definición. Entonces, ahora, pero ahí se dice que es el conjunto de principios que determina la ley que aplica. En otras palabras, son las normas jurídicas que se deben de aplicar al caso concreto. Muy bien, veamos qué dice Dunker-Beek. Dunker-Beek dice que es una rama de las ciencias. Aquí él habla, aquí dice que es una rama de las ciencias jurídicas. Aquí él dijo que era una ciencia, es una rama de la ciencia, pero no dice de qué ciencia, porque pudo haber enlazado en todo, en todas las ciencias. Dunker-Beek dice que la rama de las ciencias jurídicas que en los casos en los que ocurran varias o distintas legislaciones determinan cuál debe de ser la que se debe de aplicar, como un conjunto de principios y normas jurídicas que determinan cuál será la legislación aplicable en los casos concretos o donde hay varias legislaciones aplicables. Se utiliza también como un derecho alterno para resolver cuestiones de carácter mixto, porque dice que es una alternativa. Cuando ustedes no tienen alternativa de una ley, ¿qué es lo que hacen? Se van a la aplicación de otra ley, ¿sí? Ustedes se recuerdan, ustedes están ya en noveno semestre. El noveno semestre no ya pasó por todo eso. Aunque yo me pregunté cuando cerré, no sabía nada. Solo sabía que había pasado hasta el 10º, que había habido pachangón en la Universidad de San Carlos, que hubo guaro, que hubo chupe, que hubo de todo. Menos yo, pues no tomo, pero estoy alegre en la fiesta, estoy comiendo, comí de todo. Pero solo me preguntaba, cerré, y realmente ¿cuánto aprendí? Solo sabía que había cerrado. Pero si uno hace una mirada atrás, por supuesto que hay muchos que son muy inteligentes, que saben todo de memoria, pero no todos somos tan inteligentes. Algunos somos diferentes, que nos cuesta o no nos cuesta. Pero la pregunta es, ¿cuándo aprendí realmente yo el derecho? Cuando empecé a estudiar para los privados, porque ahí me metí de lleno a los códigos, las leyes, y son como 350 leyes, incluyendo todos los códigos. Y uno va a leer, y uno ahí amarrando una ley con otra, ya, ven, pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo sencillo. Se utiliza también como un derecho alterno para resolver cuestiones de carácter mixto. ¿Por qué carácter mixto? Por ejemplo, los matrimonios de personas guatemaltecos que se casan con otra persona fuera de sus estados. La respuesta es, donde estén domiciliados se relacionan con el derecho civil, según el artículo 36 del Código de Derecho Internacional Privado. Vamos a tomar el código para que ustedes vayan haciéndose una memoria y vamos a buscar el artículo 36. Yo ya lo tengo aquí subrayado para ponerles el ejemplo. Me gustaría que ustedes subrayen sus códigos, yo los mancho bastante y les voy a enseñar más o menos uno, por ejemplo, de derecho laboral. Van a ver, yo le llamo mis payasitos, lo forro de amarillo y miren, y ustedes van a ver ahí, solo para que se hagan una idea. Claro que no, miren cómo está ese código. Miren, parece payaso, pero es la única manera en que uno logra entender realmente cómo estudiar el derecho. Y así es como uno va a memorizar. Entonces, compren su ley y ya, pues ya tienen el primer artículo para que ustedes sepan dónde encontramos nosotros los problemas de carácter internacional. Y alguien me dijo, ¿por qué me pasó con el artículo 1? Y ¿por qué? Si yo no estoy explicando la ley, yo le estoy explicando el derecho internacional privado. Y el derecho internacional privado parte de una introducción, de un concepto y de una definición. Cuando tengamos ya la definición y entremos ya en materia, y pues ustedes van a saber de qué estoy hablando. Si ustedes no me dicen, que, por ejemplo, ustedes ya saben con quién están recibiendo ahorita la clase. Ahorita están introduciendo conmigo. El siguiente sábado, el domingo, pues será diferente. ¿Por qué? Porque ya me conocen, ya me vieron, ya oyeron y ya van a estar ustedes ahí pendientes de la clase. Pero para los del domingo, especialmente para ustedes hoy, les pido y les explico. Cada domingo yo tengo que hacer un pequeño trabajo. Me toca, y sí que me toca, pero desde muchos años, pues mi esposa es la que me cubre ese domingo, es una vez por mes. Entonces el siguiente domingo estará mi esposa con ustedes con la clase 2 para poderles impartir y luego adelante pues sigo yo normal, ¿verdad? Entonces ella les va a compartir parte del curso mientras yo estoy trabajando por ahí haciendo otras cosas porque me toca. Así es como hice mi convenio yo en la universidad y pues
que me cubra a mi esposa, no es nada malo, ella ya es una abogada, tiene sus maestrías y pues tiene más experiencia, en fin, ustedes les pido que comprendan el siguiente domingo cuando abran la pantalla y miren una cara de mujer, es decir, se transformó, Nel, no me transformé, va a ser mi esposa que me va a ayudar solo por ese día y luego yo sigo normal. Entonces ya les aclaré ahí. Entonces vamos a seguir. Tenemos a Dunkerberg y aquí estamos. Vamos a leer el artículo 36 que dice lo siguiente. Artículo 36, como uno dice, ¿verdad? Del decreto 1575, el código, miren, por ejemplo, vamos a decir, voy a suponer concepto 1575, Código de Derecho Internacional Privado, Guatemala, Centroamérica. Artículo 36. Condiciones jurídicas que han de preceder la celebración del matrimonio. Dice, los contrayentes estarán sujetos a su ley personal, ¿ya? En todo lo que se refiere a la capacidad para celebrar el matrimonio y el consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? O consejo paterno y los impedimentos y a su dispensa. ¿Qué pasa cuando un extranjero se casa con un guatemalteco? O una extranjera, ¿qué pasa? Simplemente se rigen por la ley del lugar. El norteamericano no dice, puchica ustedes, yo soy norteamericano, así como son de pedantes, abusivos, se sienten la mamá de Tarzán, y tienen sus razones, pues, país más grande del mundo y todo, en fin, pero ni modo, ¿qué nos queda? Nosotros seguimos 15 años atrasados y si no nos ponemos las pilas, vamos a seguir igual. Entonces, por ejemplo, no puede venir y decir, mire, es que yo no me quiero casar con ella, con su ley, porque su ley no sirve, yo me quiero casar con la norteamericana, pero allá, entonces, váyanse para allá, pues, váyanse para allá, cásense allá. Pero si él está aquí, tiene que regirse por las normas jurídicas que tenemos aquí en Guatemala, según el artículo 78, el 111, 102, y todo lo que ustedes ya conocen, porque ustedes son expertos en eso, y se tiene que regir por las normas del lugar. Bueno, ¿y qué pasa cuando se va a divorciar? Bueno, se lo voy a contar rapidito, tengo ya 5 minutos, pero todavía estamos ahí. ¿Qué pasa? Que al otro día viene el norteamericano y se peleó con su esposa, la cachimbea toda, la deja toda morada, y hace de todo, y aquella media pobre, media sonza, bueno, las que no se dejan, porque hay unas que prefieren recibir leño y seguir ahí, y va y pone una denuncia, o lo demanda, y él ya no está aquí, se va a Estados Unidos. Pues lo van a localizar, lo van a traer, que venga a comparecer ante el tribunal aquí por haber abusado de esa persona. ¿Por qué? Porque la golpeó. Entonces ya viene la violencia psicológica, la violencia aquí, la violencia por allá, la ley de femicidio, ustedes la conocen también bien, y por golpes. Entonces lo traemos, lo juzgamos, y si lo encontramos condenado, pues lo condenamos y lo metemos a la cárcel. Se acabó. Pero no porque diga, yo soy norteamericano, a mí no me puede meter preso. Aquí la ley es la ley. Allá, como dijo a mí me dijeron una vez, es que yo allá soy tal cosa. Sí, pero allá le dije, pero aquí no. Aquí eso es Guatemala. Aquí es Guatemala y aquí se hace con las cosas conforme a la ley, conforme al derecho. Así que son ejemplos que vamos dando por ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos a Teixeira Vallado. Aquí lo voy a hacer muy rápido porque ya no mucho me interesa. Aquí ella dice que es un complejo de normas de derecho civil, mercantil, comercial, criminal y administrativo. Por lo que la idea del derecho internacional privado es, ¿qué es lo que me interesa de Teixeira? Que él dice que es un complejo de normas. Un complejo es un montón de cosas. Una cancha, una de pelota, una de fútbol. Ese es un complejo, ¿ya? Pero aquí él dice que es como que quiere decir un conjunto de normas, solo que él lo toma como un complejo de normas, ¿ya? Del derecho civil. Pero dice que lo importante es, ¿qué es lo que va a hacer Teixeira? Es establecer las reglas para resolver el conflicto de leyes diferentes de diferentes naciones sobre el mismo caso y para cuya solución existe el proceso y los tribunales del país en las que ellos se debaten. Pues con esto le damos un sentido común a lo que es el matrimonio, al divorcio que les acabo de mencionar. Teixeira encaja bien, porque dice que establece las reglas, las normas y principios, ya está haciendo otra vez la definición privado internacional, para poder establecer las reglas y resolver el conflicto de leyes de diferentes naciones sobre el mismo, pero para cuya solución se debe de aplicar el proceso y los tribunales que existen en cada país según donde sea el debate. Eso es lo que quiere decir. Ya les mencioné al padroso que trompació a la mujer y se vino aquí a Guatemala. Aquí lo condenaron y aquí estuvo en la cárcel. Salvo que ya está aquí y él pida que lo puedan llevar allá y cumplir su condena, también se puede. Pues que hagan su procedimiento y ahí que miren cómo saben. Muy bien. Entonces, aquí tengo otras. Naturaleza del derecho internacional privado. Después voy a leer esto. La naturaleza del derecho internacional privado dice que es una rama del derecho internacional en general. La respuesta es, ¿qué es el derecho internacional privado? La naturaleza, pues es un derecho internacional de carácter general. Esa es la naturaleza. ¿Por qué general? Porque es aplicable a nivel general, no solo en un territorio. Entonces, si les pregunta bien, todo lo que ustedes ven que está subrayado, le va a dar el chivo de los exámenes.
Todo lo que ustedes ven que está subrayado prácticamente son las preguntas y respuestas del examen. Entonces, para que ustedes se enfoquen, todo lo que ustedes ven que yo tengo subrayado y así como esas letras torcidas, así para allá, así para acá, todo eso seguro puede ser sujeto de examen, ¿verdad? Sujeto de preguntas. El derecho internacional privado es el conjunto, miren, el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar la norma jurídica aplicable en los casos de vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un Estado que pretenden regir una situación concreta, aplicable en los casos concretos de derecho público o privado. Ejemplo, ver siguiente presentación. Aquí tenemos la siguiente presentación. Cuestiones en las que se ocupa el derecho. ¿De qué cuestiones se va a ocupar el derecho, hombre? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que nos interesa? Dice que se va a ocupar de las relaciones, de los conflictos, de los casos internacionales de carácter privado. ¿De dónde me saqué esa pregunta? Obviamente, porque no estamos viendo el derecho internacional público. Si se dan cuenta, aquí está la respuesta. ¿Cuál es el objeto o qué es lo que ocupa el derecho internacional? Pues simple, lo que le interesa al derecho internacional es resolver aquellas relaciones de conflictos de los casos internacionales, ya dependiendo del lugar y diferente el lugar o el estado donde esté. Entonces, ¿cuál es el objeto? Resolver conflictos de carácter internacional. Punto. ¿Son relaciones privadas? Sí, porque las personas intervienen. ¿Por qué son relaciones privadas? Porque es entre personas, como les dije al principio. Intervienen con un interés privado, ya sea natural o jurídico, tales como asociaciones, sociedades anónimas de carácter público, y abajo yo les pongo el ejemplo, son relaciones internacionales, para el que preguntó lo de las aduanas, cuando existe un elemento extranjero que sea de relevancia como el domicilio, la nacionalidad de las personas, los lugares, los bienes en los casos de actos matrimoniales, y aquí está la respuesta para el que preguntó, y los contratos cuando estos se celebran o deben de cumplirse en el extranjero. Ahí está la respuesta para él. No me acuerdo quién me preguntó. Así, aquí para Aníbal. Aníbal, si usted quiere ver, aquí está la respuesta. Aquí está el asunto. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional? Cuando hay un conflicto que se ha dado entre un Estado con otro Estado, entre una empresa con otra empresa de carácter comercial, para poder dirimir ese problema y buscarle una solución. ¿Pero por qué es internacional? Porque participan dos estados de diferentes legislaciones que pueden ser aplicables bien al Estado de Guatemala. Muy bien, entonces ejemplos, estos solo son ejemplos, por favor, tómenos ahí, ejemplos clásicos del derecho internacional privado. Uno, el matrimonio, el divorcio de personas de distinta nacionalidad, la mayoría de edad, Estados Unidos, Guatemala, la adopción de menores, importantísimo la adopción de menores y otras nacionalidades, ahí están los artículos, la gestión de herencia de un extranjero fallecido en un tercer país de residencia. Juan murió en Europa, pero tiene todos sus bienes aquí en Guatemala, pero allá fue donde murió. ¿Qué hacemos? Busquemos el derecho internacional privado. La solicitud de embargos transfronterizos y los contratos entre empresas de distintas nacionalidades. Muy bien, con esto estaríamos llegando prácticamente al final. Esto es una convención que cuando les llegue la presentación ustedes la leen para que ustedes sepan. Esto lo van a encontrar en el Código de Derecho Internacional Privado, que está específicamente aquí inmerso acá, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Es una convención de Derecho Internacional Privado que fue prácticamente, digamos así, admitida o aprobada en Cuba el 13 de febrero de 1928 mediante la cual se adopta un código de derecho internacional privado. Esta es referencia nada más. Y les pregunto rapidito para que ustedes, como ustedes son flashes, ya tomaron la foto, ¿para qué se las digo? Pero igual, ahí está. Vamos a decir, son flashes para los siguientes, pónganse las pilas. Según Romero Prado, ¿qué es el derecho internacional privado? ¿Quién es el autor que describe el derecho internacional privado como ciencia? ¿Quién es el autor que describe el derecho internacional privado como un conjunto de principios que determinan la ley desaplicable? ¿Qué autor de derecho internacional privado en la aplicación de sus reglas se utiliza para resolver conflictos de leyes de diferentes naciones sobre el mismo? Es el mismo caso, para me faltaron comas, cuyo caso la solución existe el proceso y los tribunales del país en las que ellos se deben debatir. ¿Y cuál es la naturaleza del derecho internacional privado? Esas se las acabo de decir ahí. Entonces, pero si son flashes, ahí, ¿qué más les puedo decir? Entonces son pilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 segundos, se acabó el problema. Muchas gracias, nos veo el próximo, dentro de 15 días, bueno, no se van a confundir, el si con mucho